El viernes estaba toda atacada, los nervios, no pude compartir. El pastor me dijo, tranquila, tú compartes el domingo, y todo era del Señor. Porque yo tenía una historia que yo quería compartir, y esta mañana el Señor me dijo, no vas a hablar de nada de eso. Vas a hablar de lo que yo he hablado contigo. Mira, los sudores fríos me salían, porque yo que soy tan organizada, pero entonces tengo la seguridad, la certeza completa. No sé si voy a poder expresar lo bien que quisiera, porque a veces es difícil cuando Dios le habla a uno, sabe todo el contexto, lo que está viviendo, luego expresarlo o impartirlo para personas que tal vez ni siquiera están viviendo lo mismo. Pero si el Señor me ha dicho que es lo que tengo que hablar, es que algo en este mensaje hay para ti. Amén. Vas a conectarte ahí al Espíritu, porque entre otras cosas Él me dijo que una palabra, me volvió a recordar, algo que me está todos estos días marcando mucho, una palabra, una frase, algo, una impresión en el Espíritu puede cambiar tu vida. Puede traer un nuevo amanecer, una promesa, un levantar el Espíritu, una palabra. Entonces, de entre todo lo que hablo, tal vez el Espíritu ministra, pero hay algo que es el rema para tu vida. Amén. ¿Cuántos le dan ese aplauso a Jesús por ser tan detallista con nosotros? ¿Sí? Bueno, pues como os digo, esta mañana el Señor comenzó a hablarme y me habló de muchas cosas, pero me llevó a leer el Evangelio de Juan, donde tenemos esa historia de ese paralítico, como os hablaba antes en la adoración, de ese hombre, 38 años en esa condición de parálisis, el paralítico de Betesda. Y aunque no voy a hablar de eso, pues para entrar un poco en contexto, porque quiero saber, para que entendáis lo que viene después, quiero leer ese encuentro que este hombre tuvo con Jesús. Y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, está en Juan 5, los versículos del 6 al 9. Dice, cuando Jesús lo vio, Jesús vio a este hombre paralítico y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó, ¿te gustaría recuperar la salud? Y él, el hombre, le dijo, es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. ¿Cuántas veces vivimos esta misma situación? Antes os decía en la administración, Jesús es la solución a todos tus problemas y está delante de ti. Muchas veces estamos enfocados en otra dirección. El Señor está aquí para decirte, te quiero sanar. Yo en un instante te puedo sanar. Y estamos como que enfocados en otra dirección, buscando la solución, como este hombre, en nuestras fuerzas. Él ponía su solución en que alguien le ayudara, pero tenía enfrente al Hijo de Dios. Entonces Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Y al instante, esta palabra me dijo el Señor esta mañana, al instante, todo esto que os estoy leyendo fue cuando abrí las ventanas de mi casa y el Señor me dijo, declara esta nueva vida, este nuevo día, sí, para ponernos en situación. Y luego me llevó a leer esto. Al instante, el único que puede resolver tus problemas, y lo va a hacer al instante, dice, el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió en el día de descanso. Bueno, esa frase también la vamos a guardar ahí. Hoy es el día de descanso para ti, bueno, para toda la iglesia de Jesucristo. Pero hoy va a ser ese día marcado para ti de que al instante eso que has colocado delante del Señor va a ser resuelto, ¿sí? Amén, amén. Dale ese aplauso porque yo sé que así va a ser. Bueno, pues fijaros en esta historia, si seguís leyendo, Jesús acababa de sanar a un hombre que por 38 años había estado enfermo, una condición terrible, y viene Jesús y lo sana. Y resulta que los líderes judíos, cuando vieron al hombre, de lo único que se estaban preocupando era de que había sido sanado en el día de reposo. Ni siquiera estaban contentos y agradecidos de que un hombre que había estado paralítico, que había estado en el lecho de la enfermedad, 38 años sufriendo, con todas las consecuencias que esto trae a una familia, a una vida, al alma, a todo lo que vivía. En lugar de estar contentos, estaban preocupados porque la sanidad había sido en el día de reposo. Entonces comienzan a decirle al hombre, le empiezan a hacer un interrogatorio, ¿pero quién te ha sanado? ¿Cómo es que estás tomando tu lecho si no se puede? Hoy es el día de reposo. Y este hombre, como Jesús había desaparecido de entre la multitud, dice la Biblia, se había apartado, pues no sabía qué contestarles. Les decía, yo no sé, yo solo sé que el que me sanó me dijo, coge tu lecho y anda.
yo no sé más. Pero ¿qué pasó? Que después este hombre fue al templo y Jesús lo encontró en el templo. Y entonces cuando lo encontró, le dijo esto que te he estado diciendo yo antes, una vida ahí que tenía un problema en la lengua, pero es un problema físico que el Señor te decía, mira bien, vete y no peques más, porque este hombre recibió la misma palabra. Dicen en la Nueva Traducción Viviente, ya estás sano, así que deja de pecar. Deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Esta palabra nos enseña que el pecado es el causante de nuestras desgracias. El pecado en la vida de muchos es el causante de muchas enfermedades. El pecado es el que te ha desgraciado el matrimonio por adulterar. El pecado es el que ha hecho que tus hijos se aparten de tu hogar por haberse metido en una familia. El pecado. Entonces también con esto entendemos que debemos de dejar de echarle la culpa a Dios de nuestras desgracias. Porque Jesús, dice la Biblia, ha venido a sanar. ¿Qué estaba haciendo ahí en ese lugar Jesús? Sanar al enfermo. Pero es el diablo el que ha venido a robar, matar y destruir. Y el diablo había robado a este hombre 38 preciosos años de su vida. Entonces el hombre, cuando sucede esto con Jesús y Jesús le dice, vete y no peques más, el hombre va corriendo a los líderes judíos a decirles, ya sé quién me sanó. Fue Jesús el que me sanó. Y estos líderes, en lugar de ir a Jesús a decirle, pues gloria a Dios, vemos sobre tu vida los milagros, vemos el poder, en lugar de decirle algo así, lo que intentaron hacer es, una vez más, la religión quiere matar la unción. Quieren matar al ungido. Dice la Biblia que querían matarlo por hacer milagros en el día de reposo. Y es que aquellos líderes religiosos no habían entendido nada. Fijaros que eran las personas, siempre os digo, punta de lanza en una nación. Tenían las escrituras, tenían acceso a la palabra de Dios, pero no tenían revelación. Entonces ellos estudiaban la palabra, leían la palabra, pero no creían lo que leían. Y entonces el Señor va y directamente les dice ahí en el versículo 39, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Y les vuelve a decir en el versículo 45, sin embargo, no soy yo quien les acusará ante el Padre. Moisés los acusará. Sí, Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero como no creen en lo que él escribió, ¿cómo creerán lo que yo les digo? Este texto me recordaba también cuántas veces escuchamos, ¿verdad? La Biblia fue escrita por hombres. Yo no tengo por qué creer lo que la palabra de Dios dice, porque ni siquiera sé si es la palabra de Dios. Eso fue escrito por hombres. Y sabes, descubrí hoy que aún Jesús afirma que fue escrito por hombres, porque estaba diciendo lo que escribió Moisés. Pero Jesús sabía que Moisés lo hizo influenciado por el Espíritu de Dios. Y esa es la diferencia, que Dios, como os digo, siempre trabaja en sociedad, pero Él es el socio mayoritario y toma tus manos, pero es Él el que las mueve. Entonces la Biblia sí afirmamos lo mismo que dice Jesús, es escrita por hombres, pero inspirada por el Espíritu de Dios. Y Jesús estaba diciendo a estos líderes judíos, estudiáis la palabra, la leéis, pensáis incluso que de ella viene la salvación, pero toda esa palabra apunta a mí y ninguno de vosotros ha corrido a mí. Pero acto seguido les dice el por qué está sucediendo eso. ¿Por qué ellos no podían ver delante de ellos al Hijo de Dios? ¿Por qué ellos no podían ver la revelación, el Cristo revelado a una nación, a una humanidad? Porque finalmente leían mucho y no creían en nada de lo que leían. Y este es el problema de muchos religiosos. Esta gente leía y leía y leía y estudiaba y estudiaba y estudiaba. Por mucho tiempo la Biblia incluso estuvo como que vetada, ¿verdad? No querían. Era como soltar el poder. Si el pueblo podía leer la Biblia, podían descubrir cuántos destrozos estaban haciendo los que la tenían.
porque allí no decían nada de lo que ellos hacían no estaba acorde a la palabra. Pero es que ni siquiera era el caso de ellos. El caso de ellos es que hablaban la verdad. Por eso Jesús en un momento dado les dice a los judíos, les dice, hacer lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen. Ellos leían la palabra, la estudiaban, pero no la creían. Por eso les dice, si hubierais creído a lo que Moisés decía, y este es el problema de la religión, que siempre va a querer perseguir la unción. Y esto ya lo sabemos, ¿verdad? Pero este es el problema de los religiosos. Nosotros no nos consideramos religiosos. Entonces, el problema para nosotros no es este. El problema para nosotros es que diciendo que nosotros no somos religiosos, que tenemos una relación con Dios, que nosotros vivimos un Cristo vivo, diciendo todo esto que creemos en Dios, que creemos en sus promesas y lo cantamos y hacemos declaraciones y nos gozamos y danzamos y hacemos de todo, damos voces de júbilo. Haciendo todo esto, el problema de la Iglesia de Jesucristo, de gran parte de la Iglesia de Jesucristo, es que nos comportamos como aquellos líderes religiosos. Ese sí es un problema. Y ¿sabes? Después de suceder que yo leí todo esto y Dios ministró a mi corazón todo lo que estos hombres habían hecho y el dolor de Jesús de venir a un pueblo que tenía que honrarlo, mas sin embargo lo despreciaron, le menospreciaron y le tenían como el hijo del carpintero. Cuando el Señor me mostró todo esto, Él me llevó, ¿sabéis a hacer qué? A hacer mi clase práctica. Es decir, me dio la clase teórica, Ana, mira lo que está escrito aquí en la palabra, y comenzó a hablarme y a contarme todas las cosas, y después me dio la clase práctica. ¿Cómo así? Sucedió que entonces dije, bueno, Señor, voy a orar. Y comencé a orar y comencé a declarar que la vida de Dios estaba en toda mi casa y todo lo que el Señor me había dicho al abrir la ventana. Y en un momento comencé a ver mi familia, los vi a todos y yo le decía al Señor, Señor, que el sueño que tienes en tu corazón, aquello que has escrito para nosotros, que no se pierda. Y comencé a nombrar al pastor y a mis hijos uno a uno. Y yo misma decía, yo misma, Señor, me meto ahí. Y entonces vi a mi hermana con su hijo. Entonces comencé a decir, y mi hermana, y mi sobrino. Y estaba ahí en todo mi apogeo y el Espíritu Santo me recordó, ¿y tu padre? Y cuando él me dijo eso, como que algo chocó dentro de mí. Y Dios me permitió, ¿sabéis qué? Oír en voz alta mis pensamientos. Lo que yo ni sabía que tenía en el corazón. Y no sé cómo sucedió, pero oí en voz alta mis pensamientos. Y yo estaba escuchando una voz dentro de mí que decía, pero mi padre ya es muy mayor y está en una silla de ruedas y ya creo que no se puede cumplir el destino para el cual Dios le ha traído a esta tierra. Y cuando terminé de escuchar mi propia voz en mis pensamientos, el Espíritu Santo me dijo, te acabo de hacer leer que yo pude levantar en un instante a un hombre que había estado 38 años paralítico y tu padre lleva muchos menos. Y sabéis, fue como un golpe a mi espíritu que me dijo, Ana, has juzgado, te has como levantado en el espíritu de decir, menos mal que yo no soy como esos religiosos y yo quiero mostrarte la condición de tu corazón, eres igual que ellos. Y entonces tuve que humillarme delante de Dios, pedirle perdón y decirle, sí, Señor, porque me falta la fe de creer que tú puedas hacer algo con mi padre. Y Dios incluso me mostró el hombre que se estaba muriendo en la cruz del Calvario y el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo. Ese hombre, aun toda su vida hubiera llevado mal, en ese punto donde se arrepintió y le dijo al Señor que quería ir con él, entró en el destino. Pero yo no me podía creer que mi padre pudiera entrar en el destino. Y fue una sacudida a mi espíritu. Y no me importa decir que yo muchas veces paso por estas crisis de fe. Estas crisis de que dentro de mí yo creo de verdad que todo está bien, pero el Señor me dice, bueno, me has dicho que tú quieres todo lo que yo quiero y que quieres amar lo que yo amo y aborrecer lo que yo aborrezco. Pues déjame enseñarte lo que hay dentro de ti. Y entonces Él me enseña cuánta basura todavía hay en mí, cuánto de falta de fe todavía hay en mí. Y tal vez esta palabra hoy también te va a mover a ti. Nos falta fe.
pedí perdón y comencé a orar y a orar y a orar. Y sabes, yo mientras me humillaba y comenzaba a orar a Dios y a decirle, perdóname porque es verdad, tú eres el Todopoderoso, y quería dejar a mi padre fuera en la oración porque no creía que lo podías hacer. ¿Qué clase de fe tengo? Perdóname. Pues cuanto más yo me humillaba, era como que comencé a sentir, pero como que Dios, yo les decía hoy a las chicas mientras estábamos ahí antes del servicio, a veces pienso hasta que me voy a salir del cuerpo, porque empecé a sentir tanta presencia de Dios que creo que se me despega el espíritu, no sé explicarlo, pero era esa llenura fuerte, fuerte, fuerte del espíritu. Le agradamos cuando nos humillamos. Y sucedió que terminé de orar declarando que ni un solo segundo de la vida de mi padre se podía llevar al infierno. Y aún así fuera que en el último segundo de su vida se cumpliera todo un propósito de toda una vida, así iba a ser. De hecho, bajé rápidamente, incluso donde mi familia, les dije ahí en el salón, vamos a orar. Y comenzamos a desatar oraciones por la vida de mi padre. Pero sucedió que cuando terminé de orar, fui corriendo a mis notas y cuando yo terminé de leer todo esto, me metí al WhatsApp para ver si había algún mensaje y entonces tenía un mensaje de mi hermana que me decía, Ana, Aita hoy no despertaba, estamos para llamar al médico porque no sabemos qué le pasa, a la fuerza lo cogieron de la cama, lo levantaron para ponerle en una silla, pero él está como si estuviera dormido, así no voy a decir otra palabra, y no responde, no puede comer, no puede hacer nada. Por favor, ora. Cuando miré el WhatsApp, solamente habían pasado un par de minutos de cuando Dios me había dicho, ¿crees que puedo hacer algo con tu padre? Solo habían pasado 2 minutos exactamente. Es decir, que cuando yo andaba librando mi batalla espiritual, el infierno estaba intentando tocar a mi padre, mientras Dios me decía, levántate y ora para que su destino no se pierda, porque no sabéis la importancia de partir de este mundo en el momento en el que Dios dispuso que tengamos que partir de este mundo. No sabemos todo del otro mundo, no lo sabemos, pero sabemos que aquí tenemos que completar igual que Jesús, consumado es todo aquello que yo tuve que hacer. Y no era el tiempo de partir de mi padre, por eso el Señor me levantó. Mi padre no estaba bien, le había dado el viernes un microinfarto cerebral nuevamente, le estaban dando como uno detrás de otro. Y realmente no sé todo lo que Dios quiera de esto que está sucediendo en mi vida, porque incluso esta mañana el Espíritu Santo me decía, no vuelvas a decir, yo se lo contaba al pastor, no vuelvas a decir que no tienes madre. Así me lo dijo. ¿Recordáis que os dije y todo, la orfandad que viene al corazón cuando uno no tiene la madre, verdad? Pues yo le oí a Dios hablarme y decirme, no vuelvas a decir que no tienes madre, porque yo soy un Dios de vivos. Y me llevó a leer la palabra, a buscar el versículo y comencé ahí a buscar hasta que lo encontré. Y ese versículo decía que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, que yo no tenga aquí las funciones que una madre hacía, como darme una llamada o un abrazo, no quiere decir que mi madre está muerta. Mi madre está viva en otra dimensión. Y la tuya, y el tuyo, tu padre, y los familiares que hayan partido, amén. Tenemos que darle gloria a Dios de que no están muertos, están vivos. Y después Dios me llevó al Salmo 27:10, donde dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran, y sabes, ahí me vino tal vez una muerte, hace que un padre y una madre dejen a una niña, a un niño huérfano. Pero la palabra de Dios, sabiendo que en esta tierra nos van a acontecer todas estas cosas, marcó una promesa tremenda para nosotros. Aún mi madre y mi padre me dejaran, dice, con todo Jehová me recogerá. Con todo Jehová me recogerá. Bueno, pues no sé a dónde Dios está llevando mi vida, porque verdaderamente he tenido una mañana terrible. Pero fijaros la importancia de comenzar el día en Dios.
Porque ahí comenzamos a batallar y coloqué en la intercesión el mensaje: mi padre no está bien, por favor levantémonos a orar, porque el infierno lo primero que te va a traer es: vas a ir al culto hundida, con el mensaje de que tu padre ya no respiró más, ya no se levantó. Todos estos pensamientos te vienen a la cabeza. Entonces yo me acordaba que Dios me decía: aunque ahí fuera todo está oscuro, la vida va en ti. Y comencé a declarar y envié el mensaje a la intercesión, y al poquito mi hermana me dijo: Ana, verdaderamente gloria a Dios, me voy con Aita a la calle. Y yo: ¿cómo? Es que el mensaje me dejó: ¿cómo que te vas a la calle? Y me dijo: no lo sé, pero está bien, Aita habla, me dice que quiere ir a la calle, que quiere salir. Un milagro que sucedió al instante. Como viene tu milagro hoy, al instante, en un solo instante, Dios va a tocar tu casa, va a tocar tu economía, va a tocar tu salud. Al instante, mi padre se levantó. Hay que tomar el día con Cristo para afrontar cualquier noticia. Porque el justo no temerá malas noticias, pero cuando el justo está vacío de Cristo, cualquier mala noticia viene y lo hunde, viene y lo consume. Pero ¿sabes por qué? Porque la mala noticia viene y quiere entrar en ti, y como no encuentra la casa, como con los demonios, encuentra la casa adornada, barrida y vacía, entonces esa mala noticia entra y te embriaga de oscuridad. Pero cuando viene la mala noticia y resulta que en la casa, en tu corazón, en esa habitación donde tú te encuentras con Dios, está ocupada, porque está llena de la palabra del paralítico de Betesda, de los 38 años, del milagro que Dios hizo instantáneamente, de las palabras rema que Dios me ha dado en la mañana. Cuando viene la mala noticia y la casa está ocupada, lo primero que sale de uno: nadie da lo que no tiene, pero cuando tienes, das lo que tienes. Entonces lo primero que sale de uno es: no importa que no responda, no importa que esté como muerto, porque hay un Cristo vivo que da soplo a ese cuerpo y se va a levantar, porque no es su tiempo de partir. Y entonces uno se levanta en fe y todo el ejército de los cielos se mueve en esa fe. ¿Entendéis la importancia de llevar adelante todo aquello que Dios nos habla? Busca tiempo para Dios, no para el beneficio de Dios, que algunos piensan que le están haciendo un favor a Dios. No, es para nuestro beneficio. Entonces, volviendo a la historia, qué fácil es juzgar a los demás, ¿verdad? Yo rápidamente juzgué a los religiosos, juzgué a aquellos líderes judíos y no estaba dándome cuenta que mi corazón en un segundo iba a ser confrontado, iba a ser expuesto a la luz de que yo estaba en la misma condición que todos ellos. No crees lo que lees, Ana. Acabas de leer que puedo hacer un milagro y tú ni siquiera atrapas a tu padre en oración porque ya no crees que yo lo puedo hacer con él. Y pasamos la vida juzgando a los religiosos, juzgando al pueblo de Israel, juzgándonos entre unos y otros, juzgando a las iglesias, juzgando a los hermanos, sin pensar o sin pararnos a pensar que no somos muy diferentes a ellos. ¿Sabéis también qué me enseñó el Señor? Mira, cuando Dios te da una revelación acerca de alguien, cuando Dios por alguna causa te muestra la debilidad en alguien, muchas veces el Señor me muestra la debilidad en hermanos, me señala el pecado, descubre adulterios, descubre mentiras, descubre cosas que están escondidas. Pero Dios me enseñó hace mucho tiempo que Él no me descubre todo esto para que yo los juzgue y los condene. Ese ya no me sirve para el ministerio, ese ya no me sirve para servir. Que esto es lo que la religión ha hecho en años. Esto es lo que la religión ha hecho en años. Encadenar doblemente a las personas por el juicio que desde el púlpito o desde la autoridad llegaba a los hermanos que estaban en debilidad. Pero Dios hace mucho me enseñó que esa no es la finalidad, que cuando Él me muestra algo precisamente es para ayudar al hermano a salir de esa condición, para levantar al hermano, para abrirle los ojos, para orar por él. Ni siquiera muchas veces me lo dice para que yo lo confronte y se lo diga. Tengo que tener una dirección muy clara de Dios, porque si no me voy a dar contra la pared. Si es un necio y no quiere ser corregido, me va a escarnecer, como dice la Biblia.
Entonces tienes que llevar la dirección de Dios, pero la gente no lo ha entendido. No ha entendido que Jesús no vino a juzgar al mundo, que Jesús vino a salvarlo. Y es que la iglesia de Jesucristo no ha entendido que su Jesús no vino a condenar a nadie, no vino a juzgar a nadie, vino a salvarlo. Por eso a uno de esos mismos judíos les decía, bueno, es Moisés mismo en quien habéis puesto la esperanza, el que finalmente va a caer sobre vosotros. Fíjate lo que dice ahí en Juan 12:47 en la Nueva Traducción Viviente. No voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen. ¿Qué dice Jesús? No voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen. Y con cuánta prepotencia muchas veces los pastores se levantan diciendo, no has atendido mi consejo y te hacen a un lado. Mas, sin embargo, Jesús, el pastor de pastores, estaba diciendo, yo no voy a juzgar a los que me oyen, pero no me obedecen, porque he venido para salvar al mundo y no para juzgarlo. Las iglesias, las redes sociales, los corazones de montones de hijos de Dios están llenos de juicio y de condenación. Y además usan la Biblia para juzgar. Está escrito esto, está escrito aquello, está escrito y juzgan y condenan. Si te vistes con el pantalón, si te vistes con la falda, si te pintas, si te haces un retoque estético, si estás en un púlpito, si eres un hombre, si eres una mujer o si eres una calabaza. Es que ya no saben qué juzgar, pero juzgan de todo. Y no han entendido que su Cristo no ha venido. Cristo no ha venido a juzgar, no lo han entendido. Y están caminando fuera de todo aquello que Jesús estableció para su iglesia. Jesús, siendo la máxima autoridad, si alguien en este mundo podía juzgar y juzgar con justo juicio, era Jesús. Mas, sin embargo, dice, no lo hago, yo no lo hago. Entonces, si somos los que tenemos que imitar a Jesús y caminar detrás de sus pisadas, ¿por qué si lo hacemos? Estamos errados. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Como te digo, no somos mucho más diferentes que aquellos líderes religiosos. No somos diferentes cuando tú estás acusando a los hermanos. ¿Sabes por qué es? Porque en verdad lees la palabra, te lo acabo de leer, es la palabra de Dios. Otros muchos se las dan de estudiosos y tienen títulos y apologética y exegética y todogética. Todogética tienen. Y estudian y leen. ¿Y sabes qué sucede? Que viven igual que los religiosos. No creen. Porque si creyeran que Dios dice, ama a tu hermano, entonces lo amarían. Si creyeran que Jesús dice, perdónalo, estímalo como superior a ti mismo, entonces no lo juzgarían. Si creyeran que Jesús dice, yo he venido a salvar al mundo, no a condenarlo, no a juzgarlo, entonces no juzgarían y no condenarían, porque leerían, estudiarían y creerían. Yo creo que mi Dios está diciendo esto, creo que mi Cristo está diciendo esto, entonces yo no voy a ir en contra de lo que Cristo dice. ¿Veis? Aunque Dios mostró mi corazón, y no estoy acusando a nadie porque la primera que me ha acusado he sido yo, he contado mi testimonio, pero estoy mostrando corazones de lo que solemos hacer. No estoy condenándote desde aquí, primero me he puesto yo como ejemplo. Esto sucede, y sucede, el que piensa estar firme, mire que no caiga, dice Dios. Yo nunca hubiera pensado que esto podía haberme acontecido esta mañana, pero Dios me expuso a la luz. Y no solamente, porque muchas veces también decimos, es que los religiosos no creen en milagros, no creen en liberaciones, y es verdad, hay un mover muy fuerte de la religión, como os he dicho, para matar la unción, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con el mover del Espíritu Santo, parece que lo quieren abortar, porque al final están cumpliendo las Escrituras. Si a Jesús se lo hicieron, Jesús mismo nos dijo, si a mí me lo hicieron, que sepáis que os lo van a hacer. Entonces como que se está cumpliendo incluso la palabra. Pero no es solo eso. Es como te he dicho, no perdonar al hermano. No estés mirando para afuera y mirando lo que ellos hacen y condenándolos en tu corazón. Cuando tal vez tú estás ahí sentado, ahí escuchándome en las redes sociales y tienes una falta de perdón tremenda contra un hermano. Esa falta de perdón, esa molestia, ese no estimarle como superior a ti mismo, va a salir en las conversaciones. Cuando hablen de ese hermano o de esa hermana, de tu boca saldrá el veneno. Entonces no serás muy diferente a ellos porque leíste que no lo debías de hacer, leíste, estudiaste que no lo debías de hacer, mas sin embargo lo estás haciendo. ¿Por qué? Porque no crees. Mira en cuántas áreas de nuestra vida se puede dar esta verdad. ¿Qué sucede con las muertes? ¿Te has parado a pensar
¿Cuántos cristianos hemos enfrentado la muerte de un ser amado? Y yo puedo decir, la he enfrentado. La muerte de una madre, la muerte primero de mi primer esposo, en mis brazos. Yo he enfrentado una muerte. ¿Y qué sucede? Que nosotros leemos y estudiamos la palabra de Dios, donde dice que la muerte es ganancia. Aquí estoy segura, el 99% de los casos van a estar conmigo. Una vez escuché un chiste y ahora voy y lo cuento, ¿vale? Una vez escuché un chiste de un pastor que decía en un entierro, que tiró un pañuelo para arriba y que dijo, bueno, Señor, sabemos tanto que el morir es ganancia, que sobre el que caiga este pañuelo, pues venga la muerte. Y toda la iglesia empezó, soplando para que el pañuelo vaya para otro. ¿Sí? Un poquito así, ¿verdad? La muerte es ganancia. Acabo de decir que Dios me ha dicho que ellos no están muertos, están vivos en otra dimensión, en un reino de gloria, en un reino que no hay pecado, en un reino que no hay caída, en un reino que no hay enfermedad. ¡Qué gloria!, ¿verdad? Y hablamos y explicamos a las personas, mi Cristo vive y un día voy a estar en el paraíso. Pero luego se muere un familiar y ojo aquí, está bien pasar un tiempo de luto y tener un lloro porque somos humanos, ¿verdad? Pero lo que ya no está bien es que ese luto te consuma. Y lo que ya no está bien es que muere el familiar y el vivo queda muerto en vida por la muerte de un ser amado. Eso quiere decir que tú lees la Biblia, que tú la estudias, pero que no has creído en nada de lo que Dios te ha dicho. Porque si de verdad creyeras, yo lloré la muerte de mi madre y hasta el día de hoy me acuerdo de ella. Por eso hoy el Señor me tuvo que frenar y decirme, Ana, está viva. Porque los pensamientos te quieren ir a otro lado. Pero eso no quita que todos aquí sois testigos de cómo yo pasé la muerte de mi madre, sabiendo que solamente cambiaba de dimensión, sabiendo que lo único que pasaba ahora era que ya no me iba a poder hacer una llamada de teléfono, pero tendría un cuerpo nuevo. Ya su cuerpo enfermo no estaría con ella, tendría un cuerpo nuevo. Eso es porque leo, estudio y creo. Aunque la pena está conmigo, pero es un luto que hay que pasar, pero tú mismo vas de gloria en gloria incluso en esa situación difícil. Pero ¿es verdad o no que muchas veces enfrentamos algo así? ¿Cuándo hemos enfrentado un COVID? O cuando vino la noticia del COVID. Muchos fueron tambaleados dentro viendo que leemos no temas 365 veces escrito en la Biblia, uno para cada día, no temas. Y la iglesia de Jesucristo atacada en temores. Porque leemos, estudiamos y no creemos. Entonces, en verdad, no vuelvas a juzgar a nadie porque en muchas situaciones vamos a estar igual. Tenemos un problema, pero tú has leído esta mañana en el devocional que tienes un Dios todopoderoso. Sea cual sea tu problema, si es de autoestima, si es de heridas en el alma, si es de liberación, si es de lo que sea tu matrimonio, tus hijos. ¿Cuántas veces has leído en la Biblia que tienes un Dios todopoderoso? ¿Cuántas veces hemos cantado poderoso, invencible? ¿Qué sucede? Que leemos, estudiamos, cantamos y no creemos. Entonces hay un problema aquí. Hay un problema. Porque cuando tú no estás empapándote bien de la palabra de Dios, es como tener un manjar delante de ti en el mundo natural y estar con una hambre física tremenda y no tomar un bocado de pan. Entonces tu cuerpo poco a poco va a comenzar a morir. Pero la Biblia dice que cuando Jesús enfrentó a Satanás en el desierto, Jesús le dijo al diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estaba haciendo alusión a Deuteronomio, a lo que hablaba en Deuteronomio. Escrito está, por eso le decía, escrito está. Pero ¿cuántos cristianos hay que no escudriñan la palabra, que ni siquiera la leen, que pueden pasar toda una semana y si yo le digo aquí, en la semana leíste la palabra de Dios y a lo mejor leyeron el versículo que les salió en el Facebook? Porque más no leyeron nada. Eso es porque en verdad, bueno, ellos ni leen, pero no creen que Dios dice, no puedes vivir sin ella. No solo de pan vivirá el hombre. Porque vas a alimentar tu cuerpo, pero tu espíritu va a quedar raquítico y finalmente va a morir. Y si no crees, no lo vas a aplicar en tu vida y vas a llevar adelante o vas a llevar la consecuencia de ese mal que va a venir. ¿Cómo salgo de esto? Todo en la vida es una decisión.
Yo no sé el agujero en el que tú estás metido, pero no importa, porque para todo agujero, para toda mala situación, para todo problema, para todo ello hay una llave para abrir la solución y se llama decisión. Con tu decisión tú vas a marcar tu destino, vas a marcar tu final. El Señor me hacía entender esto con una visión esta mañana. No fue una visión, fue así como una impresión y me vi, yo tendría como 16 años, y me vi en un lugar allí en mi tierra donde solíamos saltar de alturas muy grandes al agua. Éramos chavalitos, con la cabeza sin amueblar bien, porque esto no se lo aconsejo a nadie, pero para el Señor hacerme entender, pues yo me vi en esa situación y Dios me hacía entender que cuando llegábamos, depende de la altura que había, cuando llegábamos, ¿sabes qué? Que te inundaba el temor, un temor muy grande porque tú veías la altura. Y el temor venía a uno. Entonces en la cuadrilla, entre los amigos, pues unos decían, no, yo no puedo, y tiraban para atrás. Pero otros se ponían al frente y a pesar de tener temor, ellos tomaban la decisión de saltar y esa decisión nos hacía caer al agua. Y cuando estabas en el agua sentías además como un gozo de he vencido lo que se estaba oponiendo. Y Dios me hizo entender con esto, aún el temor lo vences con una decisión. ¿Sabes por qué? Porque la primera vez estaba ahí temiendo, pero cuando me lanzaba, la segunda vez corría escaleras arriba para volverme a lanzar, porque había como roto esa barrera. Todo en la vida, aplícalo a cualquier cosa, no es solo el temor. Todo en la vida que quieras conquistar hay una decisión. Salir de cualquier situación se sale con una decisión. De la misma manera que quiebras o rompes ese temor, así de la misma manera tú sales a la vida. Una decisión determina tu final. Y temor vas a tener, aún para enfrentar cualquier situación. Temor teníamos. La diferencia entre todos los de mi cuadrilla era quienes caían al agua o quienes quedaban en seco. Todos teníamos temor, pero es que ser valiente, mi madre siempre me decía, es que eres tan valiente, Ana, porque cuando me veía se tiraba los pelos. Pero me decía, eres tan valiente, y sabes, ser valiente no es no tener temor, es hacer lo que tienes que hacer a pesar del temor. Y en este caso Dios me mostró con una caída al agua, pero yo sabía lo que Él me quería decir en el Espíritu. Si tú vences esa primera decisión que te va a decir no lo hagas, si tú vences va a ser que vas a caer en las aguas del Espíritu. Si tú pones tu confianza en Dios, porque hay gente que me dice, pero es tan difícil confiar en el Señor. Pero si tú solamente pones la decisión de decir, está escrito que yo no voy a andar mendigando pan, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Si estás temiendo porque el trabajo no te da, porque no te van a llegar las cuentas, porque no vas a tener que comer, si estás temiendo, lo que temes te vendrá. Y claro, luego encima vas a poner tus ojos en todos aquellos a los que ya le vino. Pero ¿y por qué no haces otra cosa? ¿Por qué no te paras ahí? ¿Por qué no te paras en el filo de la palabra y dices, yo estoy leyendo que no hay justo desamparado, que no se ha visto todavía justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan? ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a tomar la decisión de creer. Y tú te lanzas al agua y ¿sabes qué sucede? Que cuando caes en las aguas del Espíritu encuentras el abrazo del Padre, la satisfacción de le creí, la victoria del se hizo. Eso es lo que encuentras, una decisión. Después están los 99 cobardes más que no tuvieron el valor de creer en la palabra de Dios. Y entonces se echaron para atrás. Y estos 99 son el mal testimonio donde el infierno va a hacer que la iglesia ponga los ojos y diga, mira, no les resultó. Pero es que ninguno de ellos está mojado en las aguas del Espíritu. Están secos. Están secos. Cristianos secos. Entonces que seas tú el de las aguas. Aplica la Biblia en tu vida, en todo. Escúchame bien, aunque no lo creas. Mira, yo tuve que aplicar, porque cuando la noticia de mi padre llegó, me puse en esa posición del precipicio.
Porque era decir, bueno, Señor, tal vez ha llegado su hora, o decir, me acabas de decir que cumpla su destino, como así, que ahora se va a ir. Entonces es una decisión, y tal vez esa decisión hace que todo el mundo espiritual se mueva. Mira, tanto es así que cuando yo llegué aquí, tengo de testigos a todos los que estábamos en la oficina, una de las personas de la intercesión me vino y me dijo, mira, te he visto. Ella todavía no sabía ni siquiera el resultado de todo lo que se había dado, porque yo recién acababa de enviar el audio. Entonces ella me dijo, te he visto sentada, arrodillada, orando, y tu padre sentado, atado, y yo le veía, o me decía que Dios le decía sufrimiento. Le digo, mira, no me lo puedo creer, yo tengo ahí para mostrarte a ti el mensaje que envié a mi hermana, que yo orando veía a mi padre sentado y se escribía la palabra sufrimiento. El Espíritu Santo estaba dando 2 palabras, pero ¿qué pasa? Que como tú te pones en la brecha, pues realmente la mano del Señor pasó por ese sufrimiento y revertió lo que el diablo quería hacer. Una decisión de creerle. No sabemos el final de esta historia si llegamos mi hermana y yo y la iglesia a decir, bueno, puede ser que mi padre ya es mayor y ya se tiene que marchar con el Señor y a lo mejor hasta con mis propias palabras lo mando al cementerio. Mientras tanto, que yo declaraba vida. Y ni un solo segundo, yo y mi familia, mi esposo y mis hijos, vida, y ni un solo segundo de la vida de mi padre se va para el infierno, se va para Satanás, ni un solo segundo. Y terminamos y llegó la noticia, Aita se quiere ir a la calle. En un instante Dios lo levantó de ese coma que tenía, amén. Le damos la gloria a Jesús. Una decisión determina tu final. Decide siempre por Cristo. Lo difícil que sea no me importa. Pero es que he tocado 20.000 puertas y ninguna se abrió. ¿Te has parado a pensar que tal vez no has tenido la confrontada del Señor de decir, ¿cómo tocabas las puertas? ¿Tocabas las puertas como yo le decía al Señor? Es que ya no puede ser. Yo misma, Dios me permitió oír mis pensamientos. Eso ya no puede suceder. Entonces, aunque yo hubiera levantado una oración, Señor, por favor, te pido, salva a mi padre, sánalo, no lo sé. Aunque yo hubiera levantado esa oración, el Espíritu Santo me estaba mostrando lo que verdaderamente se oía en la atmósfera. Y en la atmósfera era, no, mi padre ya no puede ser. Apiádese Dios de mi esposo, de mis hijos, de mi hermana, porque mi padre ya no puede ser. Y muchas veces tocamos las puertas así. Esas puertas de oportunidad que Dios ha puesto delante de ti, las tocamos así. No, bueno, voy a tocar, pero no puede ser. Decide creer, decide que hay algo nuevo para ti, decide, porque hoy es un día importante. ¿Sabes qué es un día donde van a venir esos de repentes de Dios? Va a haber puertas que se van a abrir incluso habiendo estado tú despistado o despistada, porque Dios lo quiere hacer, porque la palabra que nos ha dado es y al instante se te va a abrir. Ahora bien, después recuerda esta enseñanza y recuerda vivir en la decisión de inclinarte a Jesús, porque de la misma manera que Jesús se acercó al paralítico de Betesda, se acercará a ti a decirte, vete y no peques más, no sea que te venga algo peor. Amén. Dios es un Dios de oportunidades, pero te da la oportunidad para que vivas en santidad. No la vamos a desperdiciar. Voy a pedir, por favor, los adoradores me acompañen. ¿Cuántos tienen aquí una medida de fe? Porque tal vez también puede estar como en la atmósfera, pero yo no tengo esa fe. No, yo te estoy diciendo ahora mi testimonio, que no solo no tenía la fe, escuchaban mis pensamientos que decían, no puede ser. Entonces no la tenía. Pero la Biblia dice que hay una medida de fe dada a cada uno de nosotros. Y a través de esa fe es que obró Dios en mi vida. Y tú eres uno de esos de los cuales Dios habla, que tiene la medida de fe. Entonces, donde tú la plantes es lo que de esa fe va a florecer. Si la plantas en la tierra del temor, serás un cobarde más que quedes en seco. Si la plantas en la tierra de la palabra de Dios, tú vas a ver la mano del Señor moverse a tu favor. Tú vas a ver resurrecciones, vas a ver sanidades, vas a ver liberaciones. ¿Sabes qué creo que está haciendo el Señor? Remover mi interior. Porque yo sé que voy a ver todo esto y creo que Dios me está exponiendo y mostrándome, Ana, mira la basura de tu corazón. Con eso no lo puedo hacer.
¿Sabes qué espera Dios? Que yo le diga, perdona, me ayudas, lo sacamos. Y eso es lo que espera de ti, iglesia. Jesús no ha venido a juzgarte, no ha venido a condenarte. Mira esta iglesia que no me cree. No ha venido a nada de eso. No ha venido ni siquiera a señalarte el pecador, la pecadora. Jesús está aquí señalando las debilidades, los pecados y dejándote a ti a un lado para no señalarte con juicio y condenación. Está señalando el mal porque tú eres del bien. Está señalando el fallo porque tú no eres un producto fallado. Tú eres la obra maestra de Dios. Y aunque no eres un producto terminado y estás en proceso, estás en un buen proceso. Eres de buena madera. Por eso Dios señala todo aquello que puede dañar el diseño original. Yo quisiera hacerte un ofrecimiento. Si tú en verdad quieres decirle al Señor, mira Señor, ¿sabes? Me he visto reflejado en la palabra, tal vez soy el que no cree, tal vez soy el que he dicho, sí Señor, yo creo, todo lo puedes hacer, y me he visto en una situación y en otra, caminando justamente al revés. Te he puesto solo un par de ejemplos, pero mira en cuántas cosas en la vida podemos meter esta palabra y ver si de verdad somos los que leemos y nos accionamos a creer, o los que leemos, estudiamos, cantamos, adoramos, declaramos y no creemos. Entonces, si eres alguien así, hagamos como aquel hombre que le dijo a Jesús, ayuda a mi incredulidad. Eso fue lo que yo le dije hoy a la mañana. Vale, Señor, ok, yo no tengo problemas con que tú señales el mal y yo presentarlo rápido delante de ti. Ahora ayúdame, ya sé mi condición. Si tú no pasas por mi corazón, no voy a poder. Ayúdame. Si estás dispuesta a decirle lo mismo, dispuesto a decirle lo mismo ahí en las naciones, colócame manitas arriba, soy yo. Y ven aquí al llamado. Y ahí en las naciones, pon tu mano como punto de contacto ahí en la pantalla. Pon tu mano porque el Espíritu de Dios, Ruá, va a comenzar a pasar por cada corazón, por cada situación, por cada hogar. Va a comenzar a pasar y a traer solución. Padre, yo te pido por todas estas personas y me incluyo, Señor. Ayuda nuestra incredulidad. Pero no queremos ser gente que desagrada a tu corazón. Queremos ser gente que lee y cree. Que lee, estudia y se acciona. Que lee, estudia y aplica. Y así, Señor, veremos grandes resultados. Nosotros atamos nuestra vida a esto, Señor. Somos los valientes que, aunque a veces tenemos temor, hacemos lo que tenemos que hacer. Creer en ti y confiar en que todo está bien. En el nombre de Jesús, la Iglesia de Jesucristo dice, amén, amén y amén. Aleluya.